Mi nombre es Isabela Castellanos y en estas diapositivas voy a hablar acerca de que si en el Ecuador el sistema educativo contribuye a la igualdad o a la desigualdad. Primero debemos entender a la igualdad como un principio que rige a la sociedad y que se encuentra directamente inmerso en ella. Debemos también entender el concepto de lo que significa igualdad. La igualdad es la condición de un individuo que tiene las mismas oportunidades de hecho y derecho con todas las demás personas sin importar las diferencias. Ahora, existen dos posiciones cuando hablamos sobre la obtención de oportunidades, la conservadora y la liberal. La conservadora nos dice que la obtención de una oportunidad es la responsabilidad de la misma persona, por ejemplo, basándose en la motivación que esta persona tiene. En cambio, la liberal nos dice que la obtención o la no obtención de una oportunidad se puede afectar debido a unos factores externos. Por ejemplo, el pasado de una persona. Ahora, cuando hablamos de igualdad debemos siempre hacer relación entre dos cosas. Nunca se puede hablar de igualdad cuando solamente hablamos de una sola cosa o una sola persona. Siempre se debe hablar de dos cosas, dos objetos o dos individuos. Un factor muy importante que puede condicionar la igualdad es el currículo. El currículo puede tener ideologías implícitas y estas ideologías pueden ser basadas en el sistema político. En cuanto a esto, Carlos Cabrera y Betty Espinosa nos dicen que en el Ecuador las reformas educativas son expresiones del sistema político que ha existido y que existe. Entonces, en el currículo se va a ver reflejado la ideología política en este sentido que ha regido y que rige actualmente a nuestro país. Para hablar de igualdad también tenemos que hablar de oportunidades. Debemos entender que el concepto de la oportunidad depende de la percepción de cada persona, por eso este concepto puede ir variando y puede ir cambiando. Ahora, existen dos factores que pueden condicionar a las oportunidades. Los factores externos, que en este caso se entiende como el entorno que rodea a la persona, que podría ser, por ejemplo, el apoyo familiar o la apertura que tienen las escuelas o las universidades para su desarrollo académico. Los factores personales, como su nombre lo indica, son propios de cada persona. Por ejemplo, puede ser la motivación de la persona, sus habilidades o sus creencias. Ahora, en el Ecuador se puede decir que se han creado oportunidades educativas. Existe un plan decenal del Ecuador que se aplica desde el 2006, el que busca elevar las condiciones de la vida de las personas. Por ejemplo, algunos objetivos de este plan que se han cumplido es la universalización de la educación infantil de 0 a 5 años, también el incremento de la matrícula en el bachillerato y la revalorización de la profesión docente. Todo esto según Miguel Vega. La parte contraria, según Quintia Moreno, nos habla acerca de los exámenes de ingreso conocidos como los exámenes del ENES. Ella nos dice que estos exámenes de ingreso acentúan la desigualdad porque estos exámenes solo se fijan en el talento y la habilidad de cada persona. Y cada persona es medida por una calificación. Ahora, también nos habla Quintia que la inteligencia humana no puede ser reducida a 3 ámbitos, como en el caso de nuestra prueba sería el matemático, el verbal y el abstracto, sino que la inteligencia humana es muy amplia y que el tomar estas pruebas de ingreso solo basándose en estos ámbitos no permite que la persona realmente pueda demostrar sus conocimientos y su desarrollo humano en totalidad. Otro factor limitante de la igualdad es la lengua. Cuando hablamos de la hegemonía, hablamos sobre la preponderancia de una cosa sobre otra, o la importancia que se le da a una cosa más que a otra. Según la Constitución del 2008, el idioma oficial del Ecuador es el castellano, y los idiomas oficiales de relación intercultural son el quichua y el shuar. En este caso,
a pesar de que se reconocen a estas lenguas como oficiales de nuestro país, se da mucha importancia al castellano y en la educación también. Es por eso que cada vez se va perdiendo el uso a lenguas étnicas o a lenguas propias por la preponderancia o la importancia que se le da en nuestro país, especialmente al castellano. Otro factor es en el analfabetismo. El analfabetismo no solamente se debe entender como el que una persona no pueda ni leer ni escribir, sino que también es que la persona tiene falta de conocimientos básicos en cualquier disciplina. Parte del plan decenal que hablé anteriormente, uno de sus puntos es fomentar la alfabetización, especialmente en las personas adultas, para que ellas puedan desarrollarse y para que puedan mejorar sus condiciones de vida. También tenemos que hablar de la privatización en la educación. Debido a que existe privatización de la educación, se considera ahora al ámbito de la educación como un mercado, ya que compiten entre las instituciones educativas para ver cuál de ellas es la mejor, cuál de ellas tiene mayor número de personas, y esto causa que exista una estratificación social. Esto sucede, como nos explica Quintia Moreno, porque existe y ha existido en el Ecuador un alto índice de ingreso a escuelas y universidades privadas desde su aparición. Las personas que son de clase media o alta son las que pueden costear y pueden entrar a este tipo de instituciones privadas, pero las personas que tienen una condición económica más baja simplemente entran a las instituciones públicas. En este momento ya se hace una gran diferenciación entre estos dos tipos de personas. Y esto crea un círculo vicioso, ya que las personas que no pueden tener no tienen muchos ingresos económicos, mandan a sus hijos a instituciones públicas. Estas instituciones tal vez no tienen los beneficios o facilidades que pueden ofrecer las instituciones privadas, por lo que tal vez se les dificulta el ingreso a la universidad. Cuando luego buscan un trabajo, no van a poder tener un trabajo profesional. Van a tener hijos y se va a repetir la cadena, lo mismo con las personas que tienen dinero. Entonces, en nuestro país ha hecho que exista una brecha social muy grande. Cuando hablamos de género, tenemos que hablar necesariamente de roles de género que existen en la sociedad. Acerca de esto, William Quispe nos dice que especialmente, en el Ecuador hay un gran y alto porcentaje de mujeres, especialmente que desertan de la escuela debido a aspectos domésticos o a embarazos. Esto a pesar de que el Ecuador, según el Fondo Económico Mundial, se encuentra en el puesto número 21 sobre el Índice Mundial de Igualdad de Género. Este índice se ve medido por la participación económica y por el acceso a la educación y salud. También nos encontramos en el segundo lugar de Sudamérica en este índice mundial de igualdad de género, a pesar del alto porcentaje que tenemos todavía de deserción escolar por parte de las mujeres. En conclusión, a pesar que en nuestro país se han implementado políticas y se ha buscado que se mejore la igualdad entre personas, todavía existe una gran desigualdad y todavía se puede ver que se perpetúa mucho la desigualdad en nuestra sociedad, ya que la escuela se podría decir que es el reflejo de la sociedad. Nuestra sociedad todavía es muy estratificada, con grupos sociales muy marcados y con una brecha muy grande entre los grupos sociales bajos y los grupos sociales económicos altos. Entonces, en nuestro país todavía falta mucho trabajo por hacer y especialmente debe trabajar mucho el Estado junto con la educación para tratar de contrarrestar estas desigualdades muy grandes. Muchas gracias por su atención.